Acaba de terminar un caótico Gran Premio de los Países Bajos que sin dudas puede llegar a ser la marca y la definición del campeonato de pilotos con un bombazo el día de hoy, con un fallo mecánico en uno de los McLaren que realmente puede cambiar la historia. Pero también pasó prácticamente de todo. Tenemos un nuevo piloto en el podio, tenemos buenas remontadas, varios safety car, incidentes, doble knockout de Ferrari. La verdad que bastante caótico este Gran Premio que tiende a ser un poco monótono. Bueno, el día de hoy nos dejó una linda carrera. Vamos a detallar todo lo que hay detrás. Antes te invito a que te suscribas al canal, me ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y estamos a full con todo lo que sucede en lo que nos queda de la recta final de esta temporada. Hablando un poquito del inicio de la largada, tenemos una buena largada de Oscar Piastri que aprovechó, cubrió bien a Norris, cubrió bien a Max, que recordemos Max largó con el neumático blando versus los neumáticos medios de los demás. Max logró saltar a Lando Norris, la verdad que no sé cómo aguantó el coche Max Verstappen llegando a la curva 3, se fue por fuera de Norris entrando a la curva 3, que le queda al interno, pero fue por la parte sucia, se le puso de costado y lo pudo aguantar porque es Max Verstappen. Cualquier otro piloto lo hubiera perdido ahí al coche, la verdad que eso le permitió a Max de poder quedar segundo, pero después terminaría cayendo un par de vueltas tras el rendimiento de los neumáticos versus Norris. Por detrás teníamos por ahí a pilotos como Albon, que avanzaba 5 posiciones en la largada, gran largada del tailandés, Colapinto, que también tenía una buena largada con el neumático blando, al igual que, bueno, los demás pilotos que se la jugaron un poquito, ¿no? Con ese neumático blando, como lo había hecho Max. Alonso perdía 3 posiciones, Norris perdía con Max y Bortoleto se quedaba parado en la grilla y caía hasta la última posición. Bueno, 19º porque Oliverman largaba desde el pit lane cambiando motor. Hablando ya equipo por equipo, rápidamente con el equipo Kick. Lo que hay que destacar del equipo Kick es poco. Bortoleto 15º, como dijimos, se complicó mucho en la largada donde prácticamente quedó... se activó el anti-stall del coche, cayó a la última posición que largaba 13º, bueno, cayó a la 19ª. Tuvo un contacto con Stroll en las primeras vueltas que le dañó un poquito el alerón, lo cual le terminó afectando, no creo que tanto, pero complicó, incluso dejó algún que otro debris por la pista. Y a Hülkenberg en la 14ª posición, la verdad que no estuvo atento con la estrategia, un equipo que por ahí, sobre todo Hülkenberg, tiende a aprovechar en estas carreras caóticas. Bueno, el día de hoy el equipo Kick no pudo aprovechar, quedó 14º Hülkenberg, 15º Bortoleto, que avanzaron una posición por la penalización de Kimi Antonelli. Y hablando ya del equipo Alpine, tenemos a Gasly que terminó último en pista, el piloto francés, que fue de los pocos pilotos que hicieron una parada el día de hoy, ya que largó el neumático medio, puso el neumático duro, hizo 49 vueltas en el neumático duro, relanzó tras, bueno, el último safety car se la jugó para quedar dentro del top 10, ya que estaba en la 8ª posición, el equipo Alpine en ese momento dividió la estrategia, lo dejó a Gasly en pista, lo metió a Franco al box cuando venían juntos en pistas. Estuvieron prácticamente toda la carrera juntos porque Colapinto largó bien, se colocó rápidamente detrás de Gasly, lo pasó Franco en la vuelta 5, una buena maniobra en la curva 1, pero tras un par de vueltas le dieron la orden a Franco en la vuelta 16 que lo deje pasar al piloto francés, lo dejó pasar porque ya tenía mejor rendimiento los medios de Gasly versus los blandos de Franco. Y después, bueno, dividieron un poquito la estrategia. Franco paró temprano, el piloto argentino paró alrededor de la vuelta 19 y le terminó jugando en contra, que una vez que había parado después salió el safety car de Lewis Hamilton en la vuelta 23. Entonces todos los que no habían parado tuvieron una parada mucho más corta y eso ya lo complicó un poquito al piloto argentino, que después sobre el final trató de hacer diferentes estrategias. Lo metieron a Franco, como dijimos, en la vuelta 52, prácticamente como salió el safety car de Leclerc. Y lo dejaron a Gasly en pista, dividieron la estrategia. Franco que tuvo alguna que otra batalla con Ocon, un pequeño roce. Después cuando salió el safety car de Lando Norris lo volvieron a parar a Franco, que incluso Franco fue por la radio el que pidió volver a parar para poner un neumático blando sobre el final y atacar con todo. Logró atacar, batallar. Terminó en la 12ª posición en pista, avanzó una posición por la penalización de Antonelli, pero quedó a prácticamente nada. Franco quedó a menos de medio segundo de terminar en los puntos en una carrera que Franco dijo que posiblemente podrían haber con un poquito más de suerte terminado los puntos. Creo que fue una de las mejores carreras de Franco desde que regresó con el equipo Alpine. Se lo vio más cómodo, muy parejo, atacando a su compañero de equipo, muy buen ritmo. Pero bueno, como dijimos, lo complicó un poquito la estrategia que había parado. Después salió el safety car, como que estuvieron un poquito a contrapié y otros equipos aprovecharon un poquito mejor. Una lástima, pero como digo, me quedo con el rendimiento de Franco.
Era, bueno, justificado el hecho de dividir la estrategia, de meterlo a Franco como se vio, ¿no? Mientras Gasly se quedó en pista, porque después con esos neumáticos de tantas vueltas, Gasly se cayó a pedazos. El piloto francés trató de aguantar, pero no pudo aguantar mucho más y terminó quedando último en pista en la 17ª posición. Una lástima para el equipo francés, que estaba la posibilidad el día de hoy. No lo supieron aprovechar y veremos ya en Monza, donde se espera que sufra bastante con este Alpine. Hablando del equipo Aston Martin, tenemos a Fernando Alonso octavo y a Lance Stroll séptimo. La verdad que, bueno, estas son las cosas que pasan en Aston Martin, ¿no? Alonso muy molesto por la radio, con la estrategia. Fernando Alonso, que paró alrededor de la vuelta 19, después paró en la 40 y fue hasta el final. No creo que le haya venido bien el tema de la estrategia, no estuvo cómodo, incluso se molestó con el equipo que lo largaron en tráfico. La verdad que también él había parado y después sale el safety car y paran todos en la segunda parada, ¿no? Incluso también en la primera parada. Fernando Alonso para, sale el safety car, termina quedando detrás porque, bueno, le pasó lo mismo que a Franco. Después vuelve a parar para poner el neumático duro, salir del tráfico y un par de vueltas después sale otro safety car y vuelven a parar. Ahí no paró Alonso. Pero la verdad que no estuvo acertado con la estrategia del equipo Aston Martin en cuanto a los tiempos de las paradas, ¿no? Y después también le dieron orden de equipo que lo deje pasar a Stroll, que venía con mejores neumáticos para ir a atacar a los que estaban por delante. Y lo de Lance Stroll es un caso tremendo, ¿no? Lance Stroll salió el viernes, reventó la Aston Martin, lo tuvieron que hacer completamente nuevo. En la clasificación el día sábado lo estampó contra el muro, sin tiempo para clasificar. Largaba último, bueno, largó 19º en pista porque Oliver Mann largó desde el pit lane. Y tras media carrera Stroll estaba en los puntos, estaba en la 9ª posición. La verdad que lo de Stroll fue una carrera muy buena y una estrategia muy acertada. Avanzó 12 posiciones Stroll, que terminó octavo, pero avanzó, bueno, un puesto por la medición de Antonelli. Y Stroll prácticamente fue el primero en parar. Largó con el medio y paró alrededor de la vuelta 8-9. Y ahí empezó a girar con el neumático duro. Y tras un par de vueltas ya estaba a la cola de la fila. Ya estaba justo detrás de Berman en ese momento, creo que era el último. Entonces, cuando sale el safety car en la vuelta 20 de Hamilton, todos los que estaban delante de él paran y él se queda en pista. Y ya estaba prácticamente ahí, avanzó muchísimas posiciones y se metió derecho en el top 10. Después vuelve a parar justamente en la vuelta 50, cuando sale 52, cuando sale el safety car de Leclerc. Y con buenos neumáticos también viene la orden de Aston Martin y ataca sobre el final. Así que fenomenal remontada de Lance Stroll el día de hoy, que se lleva nuevamente más puntitos para el campeonato. Otra vez termina delante de Fernando Alonso. Alonso había largado en la 10ª posición. Stroll había largado último en pista. Pero bueno, estas estrategias que tiende a ser alternativa a Aston Martin después de malas clasificaciones de Stroll, de hacer algo diferente, como dijimos, parar muy temprano, rodar en aire limpio y, bueno, le sirvieron al piloto canadiense, que hizo medio para la largada, después hizo duro y duro para terminar en la 7ª posición, así que gran trabajo del piloto canadiense, que demostró un buen ritmo de carrera. Hablando del equipo Haas, tenemos a Esteban Ocon décimo, a Oliver Mann sexto, que terminaron un décimo y, bueno, séptimo terminó Berman y avanzaron una posición por lo de Antonelli, que decíamos que él terminó sexto en pista, pero le cayeron 15 segundos, que ya lo vamos a hablar. Buena carrera de Esteban Ocon, que aprovechó las circunstancias, largando 18º, llegar décimo en un fin de semana en el que decíamos que iban a necesitar caos después de una mala quali en la que habían quedado los dos prácticamente últimos, habían quedado 18º y 19º. Bueno, iban a necesitar de caos y sí que hubo caos el día de hoy y sí que lo aprovecharon. Ocon terminó décimo, justo por delante de Franco Colapinto en el DRS de Tsunoda, lo cual le permitió aguantarlo a Franco, ya que Franco lo pasa o le dan la orden de que lo deje pasar Gasly a falta de 2 vueltas para el final, y estaba a 2 segundos 6 de Ocon. Bueno, se le acercó muchísimo sobre el final, que si no estaba en DRS lo iba a poder superar. Bueno, el DRS de Tsunoda le permitió aguantar ese último puntito. Y Oliver Mann, que largó desde el box para cambiar motor, para pensar en Monza, en lo que se viene la próxima, justamente, carrera el próximo fin de semana, ya que largar 19º o largar 20º era prácticamente lo mismo. Pusieron un nuevo motor y acertó muchísimo con la estrategia. ¿Por qué? Porque Oliver Mann largó con el neumático duro, fue prácticamente justo con Ocon, los dos que largaron con el neumático duro y que hicieron la misma estrategia. Y pararon en la vuelta 52, cuando sale el safety car de Leclerc. O sea, los dos hicieron la misma estrategia, se quedaron girando en pista, aprovechando que era muy difícil adelantar. Y esto les permitió a ambos pilotos parar y salir justamente dentro del top 10. O bueno, Esteban Ocon justo en el borde, pero por la medición de Antonelli le permitió avanzar al puntito. Y
terminar ahí. La verdad que una estrategia fenomenal del equipo Haas, que cuando no tenés otra cosa es tratar de aprovechar el caos, y sí que lo hicieron el equipo norteamericano, que se llevan unos muy buenos puntitos y una gran carrera de Oliver Berman, batallando y teniendo buenas maniobras también el piloto británico, y aguantando muchísimo en ese momento del primer stint larguísimo que hicieron con el neumático duro, así igual que Esteban Ocon. Equipo Williams, tenemos a Sainz, que terminó 13º, y a Alexander Albon, que terminó quinto. La verdad que tuvo mala suerte Sainz, porque tras el primer relanzamiento del safety car, venía por delante de Albon justo, venía luchando, él venía octavo y Lawson séptimo, venían luchando por esa séptima posición. Aprovecha que Lawson por ahí no relanza bien, se tira por fuera en la curva 1, y Lawson directamente se ve como abre el volante para dejar ir el coche ancho, dejarlo sin pista, y ahí estaban prácticamente un poquito más atrás Sainz, pero no es que estaba completamente el coche por detrás. Se tocan, pincha el neumático delantero derecho Sainz, el trasero izquierdo Lawson. La verdad que una maniobra en la cual realmente Sainz tiene espacio para ir y Lawson le tira el auto encima. Y la FIA lo penalizó injustamente a Sainz, lo cual me parece que, bueno, estas cosas que tiene la FIA, que si estás por fuera no tenés derecho a nada. Lawson, que tiende a ser un piloto bastante sucio, por así, en el hecho de siempre tirarle el coche a los demás, como sabemos, ¿no? Y se quejó muchísimo Carlos Sainz, que pidió hablar con la FIA, ¿no? Quería ir a hablar con los comisarios por esto que sucedió, porque para mí no era penalizable para Sainz. Era una maniobra en la cual si alguien tenía más culpa era Liam Lawson. Bueno, quedaron una vuelta abajo los dos pilotos. Después con el safety car pudieron recuperar y terminó 14º en pista y avanzando una posición por lo que pasó con Antonelli. Pero una lástima, porque el equipo Williams hoy estaba para sumar con sus dos coches. Alexander Albon avanzó 10 posiciones, largó 15º, gran largada, avanzando 5 posiciones, ya se colocó en el top 10, y después haciendo un medio duro, blando en la estrategia del día de hoy, parando con los safety car. Alexander Albon quedando quinto. La verdad que un gran trabajo de un piloto que tiende a aprovechar estas oportunidades. En un circuito que se le iba a complicar a Williams, bueno, lograron rendir muy bien, y esto le da un colchoncito en el campeonato de constructores, que venían perdiendo diferencia. Así que la verdad que fenomenal el piloto tailandés aprovechando las oportunidades. Hablando de Ferrari, doble knockout de Ferrari, 20º Hamilton, 19º Leclerc. La verdad que un fin de semana muy complicado todo el fin de semana. Por ahí se veía que Leclerc podía rescatar algo, estaba batallando por la cuarta posición, grandes maniobras, pero terminó todo en abandono de los dos pilotos. A ver, Hamilton, la verdad que lo de Hamilton es preocupante, ¿no? En un fin de semana que se veía más cómodo, se lo veía más cerca de Leclerc, parecía que estaba un poquito mejor después de cómo había sido una primera parte bastante complicada, había vuelto a entrar en Quali 3, justo clasificando detrás de su compañero de equipo. En la vuelta 23 Hamilton, cuando venía presionando Russell, ya pidiendo para hacer un undercut, hablando por la radio con la estrategia, estaba cerca de parar. Se va ancho sobre la pintura en la curva 3 cuando la pista estaba un poquito mojada porque estaba lloviendo un poquito. Se le fue ancho, lo perdió y se fue contra el muro. Un error raro de Lewis Hamilton en unas condiciones que el británico tiende a ir muy bien. En esas condiciones donde la pista se empieza a mojar un poquito. La verdad que preocupa un poco esta situación. Y no solo eso lo perjudicó a Hamilton, sino que lo terminó perjudicando a Leclerc, porque Leclerc justo había parado el piloto monegasco y salió el safety car con esa maniobra de Hamilton. Entonces todos los que no habían parado pararon y tuvieron una parada más barata o de menos tiempo. Russell terminó por delante, perdió la posición con Russell, solamente Leclerc, que bueno, después recuperarían alguna batalla que ya vamos a entrar en detalle, pero como digo, preocupa la situación de Hamilton, este incidente en el que estaba batallando, venía un ritmo en el que estaba justo. Yo creo que si hacía un undercut sobre Russell podía pararlo, incluso me parece que lo iban a parar en esa vuelta, porque Leclerc ya había parado. Entonces lo más probable es que en la siguiente pare Hamilton. Recordemos que siempre en los equipos tiende a parar primero el piloto que va adelante. Entonces me parece que se venía y estaba presionando en esa última vuelta para tratar de hacerle el undercut a George Russell. Pero la verdad que preocupante, ¿no? Un error raro del piloto británico que sigue sin levantar cabeza. Mientras que por el otro lado, Charles Leclerc, como dijimos, terminó perjudicado en eso. Salió por detrás de justamente Russell tras ese safety car. Después del virtual safety car de Sainz y Lawson, cuando se relanza muy bien, llegando a la curva 11, a la chicana, ¿no? Con Russell a la par, por fuera, le tira el coche por fuera. Russell lo deja completamente sin pista, se rozan un poquito, le mete el coche a Leclerc. Yo creo que el neumático trasero derecho de Leclerc estaba dentro, siempre estuvo dentro en esa maniobra, me dio la sensación, no desde la cámara.
pero no tenía dónde ir, incluso se rozaron porque lo termina dejando sin pista en esta ridícula y estúpida regla de la FIA de que si vos estás por dentro lo podés dejar por fuera, tirarlo a la leleca o tirarlo al muro al que está por fuera. Ya lo hemos analizado miles de veces y la verdad que la FIA se pone a investigar cada roce cuando estamos en un circuito que es un cartódromo con coches de Fórmula 1 que parecen colectivos, que parecen tanques de guerra. Entonces, si tenés coches tan grandes y en circuitos tan angostos que ya le han quedado chicos estos circuitos a la Fórmula 1, que, a ver, no es el problema de los circuitos, el problema es de los coches que sean tan anchos y tan grandes. No puedes investigar cada roce porque es la única manera que hay de pasar. Yo creo que fue una muy buena maniobra de Leclerc en la que tenía el derecho a entrar porque estaba prácticamente a la par cuando llegan a esa curva. Y bueno, termina dañando un poquito el fondo de Russell. La verdad que esto se iba a investigar después de carrera. Yo estoy analizando esto. Ni bien terminó la carrera, no hay ninguna información. Si hay algo lo voy a dejar en los comentarios. Pero bueno, después no terminó afectando en nada a Leclerc. Porque Leclerc, cuando lo para Ferrari para cubrirse de un Antonelli, que Antonelli había tirado un undercut, salen, llegando a la curva 3, Antonelli se tira, la verdad que bastante agresivo por dentro, una curva que es muy difícil tirarse por dentro ahí porque por el peralte te tiende a sacar, te tiende a tirar para arriba. Leclerc estaba por arriba, lo enganchó en el neumático trasero y terminó ahí la carrera un Charles Leclerc que para mí había hecho una buena carrera. Y que no se molestó tanto con Antonelli, sino que se terminó molestando con Ferrari. ¿Por qué? Porque le dijo a Ferrari que le pareció innecesaria la parada, que los neumáticos estaban bien, lo habían parado a Leclerc a falta de 20 vueltas para el final, cuando tenía el neumático duro que yo creo que podría haber ido hasta el final. Y más, si no había safety car, yo creo que todos iban a ir hasta el final. Antonelli trató de hacer algo distinto, ya que tenía una parada prácticamente gratis, trató de hacer algo distinto para presionar, pero se molestó más con Ferrari, con la estrategia de defenderse un Antonelli, que del incidente con el italiano. Así que una lástima para Ferrari, que tiene un doble knockout antes de ir a su gran premio de casa en Monza. Esperemos puedan tener un buen resultado y levantar cabeza en lo que se viene. Hablando del equipo Mercedes, y ya me meto justamente con Antonelli, que terminó 16º. Antonelli terminó sexto en pista, pero le cayeron 10 segundos de penalización por la maniobra con Leclerc y le cayeron 5 segundos de penalización por velocidad en el pit cuando entra con el neumático pinchado después de ese toque. Bueno, probablemente superó el límite de velocidad en pit al entrar. Y bueno, quedó en la 16ª posición, justo por delante de Gasly solamente. A ver, una carrera que venía siendo buena Antonelli. Antonelli había largado un décimo, venía avanzando, tenía buenas maniobras, había hecho una muy buena maniobra con Alexander Albon, peleó bastante con Tsunoda, que después cuando Tsunoda paró, él pudo liberar el ritmo y atacar, tuvo lindas maniobras. Pero bueno, ahí me parece que se apuró Antonelli, ¿no? Yo creo que vio la única posibilidad de superar a Leclerc en ese momento, porque justo Leclerc había salido del box, neumático frío, Antonelli venía con temperatura, entonces trató de jugársela ahí en un lugar donde es muy difícil ver una maniobra por dentro, porque la curva ideal es por fuera. Como dijimos, al tirarte por dentro el peralte te saca, lo enganchó y terminó con la carrera de un Leclerc que, bueno, se cobró un poquito de venganza del contacto o de lo que le había hecho Leclerc a Russell, que yo creo que, como digo, había sido una maniobra lícita, pero bueno, se lo terminó cargando ahí a Antonelli. Trabajó para el equipo Mercedes, ya que esto le permitió a Mercedes que termine con Russell en la cuarta posición y le descuenten puntos a un Ferrari que probablemente hubieran perdido puntos el día de hoy o no le hubieran descontado tanto, ¿no? La verdad que una lástima, como digo, venía siendo una buena carrera Antonelli, pero otro error nuevamente de falta de experiencia, de por ahí ansiedad. Venía siendo una buena carrera, de un error de novato completamente, erró muchísimo. Un Kimi que tiende a irle bien en este circuito, es un circuito donde ha logrado títulos, donde ha logrado victorias en categorías inferiores, pero otra vez un mal resultado final para un Kimi que va a su carrera a casa el fin de semana que viene y esperemos pueda tener un buen resultado por ese lado. La verdad que bueno, terminás sacando un piloto de carrera y te caen 10 segundos solamente. Se terminó arruinando igual su carrera en ese contacto con Leclerc, el piloto italiano. Mientras que George Russell, cuarto. Russell, que largó quinto, avanzó una posición, estaba para terminar esa quinta posición, incluso estaba para terminar un poquito más atrás, pero todo lo que pasó con Antonelli y Leclerc le terminó devolviendo esa cuarta posición que tenía de momento hasta la maniobra con Charles Leclerc, en la cual creo que, como dije, Russell lo deja sin pista, Leclerc le mete el auto de guapo y eso llevó a un contacto, el cual dañó un poquito el suelo de Russell. Le dieron orden de que lo deje pasar a Antonelli, que venía con mejor ritmo para ir a atacarlo a Leclerc. Pero bueno, después la terminó recuperando con ese contacto que hubo. Un Russell que terminó a 2 segundos y medio de Hatcher. No tenía el ritmo por ese daño que tenía, así que aguantó esa posición. Incluso se pudo defender de un Alexander Albon que terminó en su DRS.
Hablando del equipo Vicar, Liam Lawson 12º, Hatcher tercero. A ver, Liam Lawson, ya hablamos un poquito cuando hablamos de Sainz, pero se terminó destrozando su carrera solo por hacer lo que tiende a hacer, ¿no? Que él dice, bueno, yo te tiro el auto encima, vos que estás por fuera frená. ¿Qué pasó? Sainz le dejó el auto puesto y terminaron los dos complicándose su carrera, en la que digo, Lawson ya lo ha hecho en otros momentos, nomás que otros pilotos por ahí han aflojado o no le han dejado el coche puesto. Algo similar a la maniobra que pasó la temporada anterior con Colapinto en México, ¿no? En la que te tira el auto y cuando alguien te deja el auto puesto, bueno, terminás perdiendo, y es lo que le pasó a un Lawson, que también yo creo que hubo una penalización, porque tranquilamente lo podrían haber penalizado, porque se nota cómo abre el volante y deja ir el coche por fuera para tirarlo a Sainz prácticamente al piano y a la leca. Así que un poco de su propia medicina recibió Lawson, le arruinó la carrera a Sainz, pero se terminó arruinando también su propia carrera cuando venía en la séptima posición y estaba ante la posibilidad de sumar puntitos otra vez el piloto neozelandés, mientras que Hatcher hizo un trabajo fenomenal. Largó cuarto, aguantó esa posición en la largada, lo aguantó a Russell, que lo presionó, lo aguantó a Leclerc, que también lo presionó, y así todo. Después, cuando terminó abandonando Lando Norris, logra su primer podio el piloto francés, que a ver, por ritmo se mantuvo ahí, tomando buenas decisiones el equipo Vicar, parando prácticamente como pararon todos, ¿no? Russell y Albon, la misma estrategia de parar con el primer safety car y parar con después el último safety car. Hizo medio duro blando, un Hatcher que se mantuvo ahí a 2 segundos del Red Bull de Verstappen. La verdad que un gran trabajo del piloto francés, que se lleva su primer podio haciendo una temporada fenomenal, y que probablemente el año que viene lo veamos en Red Bull al lado de Max Verstappen, porque sin duda se lo merece. Está haciendo una temporada muy buena. De por ahí uno de los rookies que menos se esperaba, ¿no? Recordemos que arrancó la temporada con ese accidente de Australia. La verdad que en la vuelta previa, y hoy en día ya tiene su primer podio con el equipo B de Red Bull. Y tenemos a Red Bull, que solamente ha logrado podios con Verstappen. El segundo coche de Red Bull no ha logrado un podio esta temporada, y el equipo Becard sí ha logrado un podio. Bueno, esa es la situación de la familia Red Bull, así que trabajo fenomenal de un Hatcher que se mete al top 10 también del campeonato de pilotos, que ya lo vamos a analizar, y le trae muy buenos puntos al equipo Vicar, que también se mete en la pelea en la zona media en el campeonato de constructores. Hablando del equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda, que terminó noveno, había terminado décimo en pista, avanzó una posición por la penalización de Antonelli. Tsunoda, que tuvo un problema de prácticamente acelerador. Terminó con un problema con el acelerador, por lo que reportaron que le hicieron cambiar el mapa, algún que otro tema de fiabilidad, así que pudo terminar en los puntitos. Un Yuki Tsunoda que lo aguantó bastante Antonelli en la primera parte de la carrera, largó con el blando, puso el duro y puso el blando sobre el final. Yo creo que tuvo un poquito mala suerte al principio, ya que lo pararon Yuki Tsunoda en la vuelta 18 y en la 20 salió el safety car, lo cual hizo perder algunas posiciones, pero después Yuki pudo meterse en los puntos, y es un poquito de respiro para el piloto japonés, que sabemos está muy condicionado en cuanto a su futuro y que necesita un milagro para estar en la parrilla la próxima temporada. Hablando de Max Verstappen, gran largada del neerlandés, muy agresivo, jugándosela, largando con el neumático blando, manteniendo el coche, como dijimos, de una manera fenomenal en la curva 3, atacando a Norris, trató de hacerlo con Piastri, Piastri lo bloqueó. Después no pudo atacar a Piastri, incluso rápidamente se le fue el piloto australiano y Norris lo pasó rápidamente la vuelta 9, no tenía ritmo para pelearle. Aguantó ahí, y después Verstappen, cuando tuvo la posibilidad de esa segunda posición con el abandono de Norris, la aprovechó, llegó a un segundo 2 de Piastri. En el relanzamiento trató de entrar en DRS, no pudo, terminó un segundo 2 de Piastri, que controló sobre el final. Sobre el final Verstappen tenía neumático blando contra el duro de justamente Oscar Piastri, y Max Verstappen, que es prácticamente el único piloto del día de hoy que no utilizó el neumático duro. Hizo blando, medio blando el piloto neerlandés y Red Bull, que tratando de hacer algo diferente, y logra volver al podio después de un par de carreras sin podio. Así que creo que es un buen trabajo, más no podía hacer el día de hoy. Creo que incluso logró más de lo que esperaba por ese abandono de Norris, porque si no hubiera quedado tranquilamente en esa tercera posición. Equipo McLaren, Norris 18º, abandonó el piloto británico, y Piastri logra otra victoria. La verdad que, bueno, lo de la largada ya lo hemos analizado. Después los dos hicieron la misma estrategia, porque Piastri y Norris paran, hacen un doble stack con el primer safety car,
y después con el último safety car vuelven a parar. Los dos hicieron medio duro, duro. La verdad que la estrategia era muy similar. Norris llegó a estar en DRS creo que poquito, en algún que otro momento, pero rápidamente en los relanzamientos Piastri controlaba con el aire limpio, daba la sensación de que estaba gestionando, en ningún momento corrió riesgo la posición y se estaba conformando, ya se había conformado prácticamente Lando Norris con esa segunda posición para limitar daños. Pero a falta de 8 vueltas para el final, en la vuelta 64, reportó que había un olor raro en el cockpit y rápidamente se muestra cómo empieza a ir lento el McLaren de Lando. Una fuga de aceite reportó en esa vuelta que lo dejó fuera y lo complica muchísimo en el campeonato. No solo porque hoy se iba a llevar 18 puntos, iba a perder solamente 7 y terminó perdiendo 25 con Piastri, sino que además esto lo puede complicar de cara a Monza porque puede llegar a penalizar si hay algún fallo crítico en la unidad de potencia de un Lando Norris en un McLaren que hacía mucho que no tenía un problema de fiabilidad, ¿no? Que una lástima si realmente se llega a definir el campeonato por menos de 25 puntos a favor de Piastri porque significa que un fallo mecánico es lo que definió este título. No queremos ver nunca esto, ¿no? Que en una batalla por el título haya un fallo mecánico a favor de un piloto u otro. Una lástima. La verdad que, bueno, tuvo mala suerte. Son fierros, son coches, pasa esto, pero en una época de Fórmula 1 en la que son tan fiables que prácticamente no vemos fallo de motores, le terminó pasando a un Lando Norris y un McLaren que hacía mucho no tenía un problema de fiabilidad. Así que una lástima para el piloto británico y que tiene que ahora sí una tarea casi titánica a falta de, 9 carreras de remontar y descontar muchísimos puntos, ya que Piastri le terminó sacando una gran diferencia de cara al resto de la temporada, que ya vamos a analizar ahora el campeonato cómo quedó. Y Piastri que hizo todo bien, largó, en ningún momento estuvo en riesgo su victoria, lideró todas las vueltas, la verdad que un ritmo muy bueno del piloto australiano, que gestionó muy bien los relanzamientos también, así que gran trabajo de Oscar Piastri, que por momento cuando Norris lo pasa a Verstappen le descuenta, presionando de cara a esa diferencia que tenía, que había hecho en la primera parte. Creo que de 4,5 lo llevó a bajar a 3 segundos, pero no mucho más. Después sí, en algún que otro momento estuvo en DRS Norris en los relanzamientos, pero en ningún momento pudo amagar a tirar el auto y esa frialdad que lo caracteriza a Piastri y que lo deja con un colchón tremendo, ¿no? Se esperaba llevar 7 puntos y se llevó 25 en otra nueva victoria del piloto australiano que va rumbo a su primer título. Hablando del campeonato de pilotos, como vemos, la diferencia a favor del piloto australiano son 34 puntos. Pasa de tener 9 de diferencia que tenía llegando a Zandvoort a 34 puntos. Más de una carrera que es muchísimo con lo parejo que están estos dos pilotos. Max Verstappen queda en la tercera posición a 70 puntos de Lando Norris. Russell que queda cuarto, extiende un poquito la diferencia con Leclerc quinto. Sexto sigue Hamilton, séptimo Antonelli. Albon queda en la octava posición con un colchón mayor, mientras que Hülkenberg y Hatcher quedan empatados en esa novena y décima posición, pero bueno, está por un mejor segundo resultado Hülkenberg por delante de Hatcher, ya que los dos tienen una tercera posición y define la segunda mejor posición que tengas. Hatcher que sube 3 posiciones y se mete al top 10 con el primer podio del piloto francés, mientras que en el campeonato de pilotos tenemos a McLaren que, bueno, es tremenda la diferencia de McLaren, ya le saca 324 puntos a Ferrari, que Ferrari termina perdiendo un poquito con el doble DNF del día de hoy. Descuenta 12 puntos el equipo Mercedes, que queda justamente a 12 puntos del equipo Ferrari, en lo que va a ser una batalla por el subcampeonato seguramente hasta la última carrera en Abu Dhabi. Red Bull cortado en esa cuarta posición. Williams que suma 10 puntitos y extiende, o mejor dicho, mantiene la diferencia con Aston Martin. Quinto y sexto siguen iguales. El equipo Racing Bull que con esos 15 puntos de esa Hatcher supera al equipo Kick y queda a 2 puntos de Aston Martin. La verdad que un muy buen trabajo de Racing Bulls. Y tenemos a, 3 equipos en prácticamente 20 puntitos por esa quinta posición que da muchísimos millones a final de temporada. El equipo Kick que pierde un poquito de terreno ya que no sumó el día de hoy. Haas que se acerca al equipo Kick en esa novena posición y Alpine que sigue sin sumar puntos en la última posición el equipo francés. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de los Países Bajos. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.